Aguanten, esto está por terminar, es la parte 2, no es la mitad el día de hoy. Vamos a tratar de ir rápido en algunos temas. Digamos, hay bastantes diapositivas, pero es para ilustrar un poco y para divertirnos un poco después de 2 horas que pasamos muy duras. Bien, vamos a referirnos al tratamiento del ataque isquémico cerebral. Y hay dos facetas, ¿no? El tratamiento agudo, que es la emergencia, y la prevención de la recurrencia, que ya hemos hablado, hemos comentado algunas cosas, pero ahora vamos a reforzarlas con más propiedad, ¿no? Bien, como es lógico, y desde 1995 sabemos que el ataque vascular cerebral es una emergencia, ¿no? Así como el traumatismo de cráneo, las crisis convulsivas, la alteración de la conciencia, los movimientos anormales no epilépticos, las neuropatías agudas, etc. Pero, a diferencia de las otras patologías que requieren más, digamos, focalización del neurólogo y demás, aquí necesitamos de todos, desde eh, el que conduce la ambulancia, el médico que va a la casa y ve al paciente, el cual llama por teléfono a su cobertura social y dice que tiene algo muy parecido a un ataque vascular cerebral. Todos estamos implicados en que los tiempos se acorten lo más posible, porque tiempo es cerebro. 1999, el doctor Oscar Martínez en nuestro hospital hace la primer trombolisis sistémica, basada en un protocolo, etcétera, etcétera. Es la primera trombolisis que se hizo en Argentina en este contexto. Y todo esto empieza en realidad unos poquitos años antes, esta es la paciente, unos poquitos años antes, con la publicación del New England Journal of Medicine del 95, el estudio se conoce como el estudio NINS, y este estudio demostró que empleando RTPA por vía sistémica, por vía intravenosa, en un reducido número de pacientes, 624 pacientes, demostró este estudio que a los 3 meses un 30% de esos pacientes investigados en la rama activa estuvieron libres de síntomas o con menor secuela, en comparación con la rama placebo. Es decir, que hubo un 30% mayor de probabilidades de estar libres de síntomas o con menor secuela, a pesar de que hubo muchísimas más hemorragias, 10 veces más hemorragias en el grupo tratado con TPA, y el 50% de esos pacientes murió. El 50% de los pacientes con hemorragias en el grupo con TPA falleció por esas complicaciones. Aún así, la mortalidad, que es la que tiene aquí abajo en rojo, no fue mayor. ¿eh? Con TPA fue un poquito menor, pero no estadísticamente significativa. Y aquí tenemos en blanco los pacientes que quedaron libres de síntomas, mucho mayor en el grupo con TPA. Varios estudios se hicieron en aquella época. Lo diferencial, ¿por qué este estudio terminó bien? Bueno, porque hubo rígidos criterios de inclusión y exclusión para ingresar al paciente al protocolo, cuidadoso manejo de la tensión arterial, cifras máximas para aplicar el tratamiento, y la dosis de TPA no fue copiada del infarto de miocardio, sino graduada de acuerdo al peso corporal, 0,9 miligramos por kilo de peso, 10% en bolo, 60, el 90% por vía intravenosa en los 60 minutos siguientes, en ventana de 3 horas, desde el comienzo de los síntomas, muy poco tiempo. Por supuesto, más estudios se hicieron en aquella época buscando ventanas un poquito más extendidas. Se probó otra dosis, no funcionó. Pero todos estos estudios, lo importante es que se hicieron contra placebo y todos los datos se guardaron, por supuesto, y después se analizaron en una base común de datos. Otros trombolíticos se ensayaron con el mismo, buscando lo mismo, que es destapar la arteria lo más rápido posible cuando se ha obstruido. La streptoquinasa, por ejemplo,
una vida media mucho mayor que el TPA, por eso el TPA necesita la infusión continua por 60 minutos, es menos fibrino específico, mucho más barato, pero no funcionó. Estos son los estudios que se hicieron con streptokinasa. Los menciono porque algunos de ustedes a lo mejor en algún lugar no tienen TPA y dicen, bueno, tenemos streptokinasa. No, la streptokinasa está prohibida porque todos estos estudios fracasaron, tuvieron una elevadísima tasa de complicaciones hemorrágicas y hoy día no se considera aceptable tratar a un paciente con infarto cerebral con streptokinasa. El problema fue probablemente no solamente la ventana terapéutica, que en el estudio NIMS fue 3 horas, aquí fue de 6 horas, sino la dosis. La dosis se copió del infarto de miocardio. Y una cosa es el cerebro y otra cosa es el corazón. Para el futuro, ¿qué es lo que hay? Tenecteplase. Un medicamento que no va a hacer falta hacer una infusión continua por 60 minutos. Pero no lo tenemos en Argentina, así que no vamos a hablar. Pero tenemos TPA, hay que usar TPA. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión que hemos usado desde el 99 son los que estamos viendo aquí, que se basan del estudio, son extraídos del estudio NINS, ¿no? Criterios de inclusión, criterios de exclusión. El único medicamento que yo conozco que tiene criterios de inclusión y exclusión es el prospecto. Esto está sellado por la ANMAT, así que tenemos que cumplirlo. Inclusión, bueno, todo aquel cuadro vascular que supongamos que es un evento cerebrovascular isquémico, está habilitado para usarse. Por supuesto, que comience y que tengamos el tiempo a la aplicación del medicamento 3 horas. Cautela con déficit mayor, porque los pacientes que están severamente comprometidos, que están prácticamente en coma, tienen mucha más chance de complicarse con hemorragias que suelen ser fatales, pero quizás es la única oportunidad que tienen. La presión arterial ya dijimos que tiene que ser calzada en estos números, 185 de sistólica, 110 de diastólica, no tiene que haber sangrado activo o trauma en el examen físico porque le vamos a producir un estado lítico sistémico, entonces el paciente va a tener complicaciones hemorrágicas, además de las que potencialmente puede producir este medicamento, otras, ¿no? Derivados del trauma. Necesitamos Perdón, una sí. pregunta, disculpe, capaz un poco tonta. A qué se refiere con inclusión y exclusión? Inclusión es para hacer el tratamiento y exclusión para no hacerlo. No darlo, ok. Sí, ¿Sí? me imaginaba que era eso, pero no estaba 100% seguro, así que por las Claro. dudas lo Viene pregunté. de inclusión Gracias. en el protocolo y de exclusión en el protocolo y así quedó, ¿no? Los protocolos de aplicación de este tratamiento tienen posibilidades de incluir al paciente en el tratamiento o de excluirlo. Bien, necesitamos datos del laboratorio. Doctor, perdón, ¿el comienzo menor a 3 horas desde el inicio de los síntomas o desde el Claro, ingreso no, al desde el hospital? inicio de los síntomas. Ese es el tema. Muy poco tiempo. Sí, Necesitamos datos del laboratorio. RIN menos de 1,7, KPTT normal, plaquetas menos, quiero decir, más de 100.000. La glucosa tiene que ser superior a 50 miligramos por decilitro y necesitamos tomografía computada. Sin tomografía computada no se puede aplicar este tratamiento, porque no sabemos si es una hemorragia, y a una hemorragia no le vamos a dar un trombolítico, es una locura. Bien, consentimiento informado, bueno, solamente, digamos, si ustedes quieren, pueden hacer firmar al paciente o al familiar un consentimiento escrito, pero con el consentimiento informado alcanza. Criterios de exclusión, ¿qué es lo que buscan? Seleccionar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de sangrado y excluirlos, es decir, este paciente no es aconsejable hacer el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente está mejorando espectacularmente, rápidamente, puede ser un ataque isquémico transitorio, puede ser, o puede ser que mejore y a la hora esté de vuelta hemipléjico. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho cuidado con estos pacientes. Si el paciente tiene muy poca manifestación neurológica, síntomas menores a 4 en una escala que se llama escala del NIH, bueno, ese paciente entonces está con poca sintomatología, ¿vale la pena que nos expongamos a una complicación hemorrágica? Y bueno, por ahí no, ¿no? Pero ojo, estos pacientes con resolución espontánea de síntomas, con síntomas menores, pueden al rato estar hemipléjicos. Así que
mucho cuidado hoy día tenemos con estos pacientes y si tenemos alguna otra condición que nos habilita, por ejemplo, está afásico, los síntomas son con un número bajo del score del NIH, pero son muy invalidantes. Hacemos la trombolisis. Síntomas sugestivos de hemorragia meningia, traumatismo del cráneo o ataque cerebrovascular o infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses, porque hay complicaciones derivadas de estas condiciones. Hemorragia digestiva urinaria en los 21 días previos, lo mismo que cirugía mayor en las últimas 2 semanas. Punción arterial en un sitio no compresible en los últimos 7 días. Si el paciente tiene historia de hemorragia cerebral, no lo hacemos. Y convulsión con déficit neurológico residual posictal, salvo que sepamos, que estemos seguros, que tengamos la convicción de que esa convulsión es parte del evento cerebrovascular, cosa que a veces ocurre. Bien, con estos criterios de inclusión e exclusión estamos habilitados a administrar la medicación. Bueno, ¿se acuerdan esos estudios que se hicieron también buscando otras ventanas? Bueno, Brod los juntó en una misma base de datos y miren qué cosa interesante. Primeros 90 minutos desde el comienzo de los síntomas, como alguno de ustedes me comentaba recién. El efecto casi 3, quiere decir potencia muy importante, un beneficio muy significativo. En los segundos 90 minutos, el efecto, el beneficio baja a la mitad. Pero en los terceros 90 minutos, el beneficio baja muy poco, 1,5 versus 1,4 es muy poco. Entonces dijeron, hagamos un estudio buscando beneficio en ventana extendida, 4 horas y media. El estudio entonces se hizo y se publicó en el 2008, bastante, hace poco tiempo, ¿no? Y esta ventana extendida de 4 horas y media, de 3 a 4 horas y media, fue eficaz. Claro, tuvo criterios de inclusión y exclusión un poquito diferentes. Se hizo en Europa y eligieron algunos criterios para tener éxito en el estudio y no que no haya fracasado como todos los otros anteriores. Entonces, la edad, menos de 80 años, porque en ventana de 3 horas no hay límite de edad. Es el score de NIH máximo 25, que quiere decir paciente en coma. Paciente en coma no se trata. Infartos extensos. Bueno, a esta hora, en ventana de 4 horas y media, ya vemos la silueta hipodensa en la tomografía computada, y si eso es más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, entonces no es aconsejable hacerlo. La presión arterial. Nosotros en ventana de 3 horas podemos bajar la presión arterial con medicación para calzarla en el número, pero en este caso, ventana extendida, no. Tiene que ser la tensión arterial espontánea que tiene el paciente. Tratamiento con anticoagulantes orales. Si viene con ese tratamiento previo, aunque tengamos un RIN de 1,7, no está habilitado para hacerlo. Bueno, esto es recomendación clase B, nivel C de evidencia. Por supuesto, no se hizo otro estudio. Todo el mundo usa esto en todos los lugares, Europa, América, Asia, etc. Bien. La trombolisis entonces sistémica vemos que es eficaz, no es experimental, es un tratamiento que debería hacerse en todos los centros que dispongan del medicamento y del tomógrafo, por supuesto. El problema que tenemos es que la ventana de tiempo es bastante pequeña. Hay 2 momentos, uno prehospitalario y otro intrahospitalario, ¿no? Prehospitalario, ¿qué es lo que hay que hacer? Y poco. Digamos, cargar al paciente, primero darse cuenta que se trata de un evento cerebrovascular, potencialmente una isquemia cerebral. Si el paciente está afásico, cargar al paciente en la ambulancia con un familiar que pueda dar datos sobre esos criterios de exclusión e inclusión que comentamos antes para proceder al tratamiento, ¿no? No perder tiempo, hacer una historia en la casa, tomar la presión arterial, nada. Llevar al paciente lo antes posible. Bien, entonces tenemos un nuevo concepto, que es la recanalización del vaso ocluido, y tenemos una ventana de tiempo de 3 horas o ventana extendida con alguna diferencia del criterio de inclusión y exclusión. Pero también tenemos la posibilidad de tratamiento endovascular, que por mucho tiempo estuvo negada para los neurólogos, a diferencia de los cirujanos endovasculares para las coronarias, en que ya desde hace muchísimo tiempo la practican de rutina. El tema es que hace 6 años aparecieron 5 estudios
que demostraron que hay otra ventana más activa, más allá de las 4 horas y media, si se emplea la vía endovascular. Este tratamiento se llama trombectomía. Se captura el coagulito y se lo retira. De esta forma. Con estos pequeños dispositivos, una especie de sacacorcho que captura el coágulo y lo saca, y este es un baloncito que también lo saca, y este es un stent que se mete dentro del coágulo, se abre, permite el pasaje de sangre por el interior del stent, y entonces permite la circulación distal, ¿no? Y al final es retirado el coágulo por el catéter madre que está en la ingle. ¡Blup! Lo traga, ¿no? Esto es aplicable para pacientes que tienen grandes coágulos. ¿Por qué? Porque el TPA es poco eficaz para los trombos grandes en la carótida distal y en la arteria cerebral media en la porción proximal. Allí tiene una eficacia baja. En cambio, este procedimiento, la trombectomía, es muy activo para este tipo de eventos, ¿no? Entonces, cuando se tapa la arteria cerebral media en M1 o la arteria carótida en este sector, el trombo se puede extraer y puede recanalizar la arteria. Aquí tenemos una angiografía digital que muestra la obstrucción por el trombo, por el émbolo, quiero decir, y la recanalización después de sacarlo. Más allá de las 6 horas, ¿hay posibilidades? Doctor, Sí. Sí. no sirve Sí. esto para trombos pequeños, ¿no? Y bueno, La- cuanto más allá de esa localización que yo digo proximal, es más difícil. Por Sí, supuesto, M2 también se utiliza este stent, pero con más dificultad. Cuanto más distal, más dificultoso es y menos posibilidades de éxito. claro, sí. Gracias. Ventana más allá de las 6 horas. Estamos en el 2015, hace poquito, ¿no? Más allá ya de las 6 horas. ¿Hay posibilidades? Sí, pero ya con más tecnología. Ya, por supuesto, el hacer el tratamiento por vía endovascular requiere un cirujano endovascular, ¿no? Muchos pacientes se hace la trombolisis, se ve que no hay recanalización porque la arteria cerebral media sigue blanca digamos, en la tomografía apuntado, en la angiografía que se hace muchas veces para ver si se reperfundió, y entonces el neurocirujano endovascular viene y hace la trombectomía. Es decir, que en 2 etapas se puede hacer esto perfectamente, o trombectomía directa en aquel caso que tenga contraindicación para hacer TPA. Pero más allá de las 6 horas hay opción, pero requiere además de la resonancia magnética. Hasta ahora hemos trabajado, hemos visto que los pacientes pueden ser tratados con tomografía computada solamente. Pero para más allá de las 6 horas hace falta resonancia magnética para ver la zona central del infarto que dijimos al principio, el centro, el core del infarto y la zona de penumbra, ¿no? Aquí está el infarto central, difusión positiva, y la zona de penumbra que lo rodea, en la perfusión se ve toda esta diferencia, entonces, entre esta área pequeña y una gran zona de penumbra rodeándola. En este caso, entonces, cuando hay ese mismatch importante entre esas dos zonas, vale la pena destapar la arteria. No vamos a tener complicaciones hemorrágicas probablemente significativas, porque hay una zona que va a reperfundirse y se va a lograr la recuperación. Pero el problema es que estamos en plena época de COVID, desde noviembre, desde el 18, desde el 19 quiero decir, bueno, Argentina desde el 90, y tenemos un problema. El ataque cerebrovascular puede ser inducido por esta infección, ¿no? Porque los receptores AC2 están por todos lados, están en el cerebro, están en los vasos, en el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pueden generar estados de aumento de la coagulabilidad. El asunto es que puede ingresar un paciente sin fiebre, sin síntomas significativos de COVID, y puede ser COVID positivo con un infarto cerebral. Y entonces eso, hasta no hace mucho tiempo, complicaba la atención en la emergencia porque muchos de nosotros estábamos sin la protección adecuada, ¿no? Tuvimos un caso en
en nuestro hospital, por supuesto, ya con toda la protección que vamos a ver ahora, un paciente que tuvo esta es muy cerca de la zona omega, del brazo y de la mano, ¿no? Y bueno, que después dio el resultado de hisopado positivo, ¿no? Aquí vemos la resonancia magnética. No solamente puede COVID generar fenómenos arteriales, sino trombosis venosas, como en este caso. ¿Ven? Los senos venosos aquí están totalmente obstruidos, ¿no? Y también puede producir hemorragias. Los pacientes con COVID ingresan a terapia intensiva con complicaciones respiratorias y ahí entran en el respirador y a veces se recuperan, ¿no? Y el paciente en la recuperación tiene algunos problemas neurológicos, nos llaman y podemos encontrar esta hemorragia en este sector cerebral, como en este caso que tuvimos en el hospital. Bueno, estos son los procesos que el COVID puede producir a nivel del endotelio, también producir aumento de la coagulabilidad por fenómenos de anticuerpos antifosfolipídicos, etcétera, etcétera. Doctor, perdón, una Sí. pregunta. Me quedé pensando en el tratamiento. Entonces, antes de las primeras 4 horas y media, o sea, como límite de tiempo, usted puede darle trombolíticos. Después de esas 4 horas y media, hasta las 6 horas, puede, digamos, sacarlo, o sea, meterse, hacer una cirugía y sacarlo. Así sería Así como... sería. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Pero, como vamos a ver al último, hay un trabajo de hace 2 años que permite, empleando el mismatch difusión-perfusión, hacer una trombolisis, digamos, sistémica en un paciente que se despierta con un evento cerebrovascular. Pero eso lo vamos a ver después y, digamos, necesitamos la resonancia magnética, es algo bastante complejo, etcétera, etcétera. Pero lo que Ok, tiene que saber es lo que vos acabas de decir. Bueno, ok. entonces, atención. Sí. Perdón, Cintia habla. Cintia nos Perdón que tiene que hablar interrumpa. ahora de algo importante, así que yo me callo. Está bien. No, les quería comentar a los alumnos que se están haciendo todas las gestiones para que la semana que viene vuelvan y vengan a hacer los prácticos. La gente de docencia se los va a comunicar, pero yo me voy adelantando y les aviso que posiblemente en el día de hoy van a recibir un informe del sector de docencia porque van a tener que venir rápidamente a todos formarse en las medidas de seguridad del protocolo para poder asistir al hospital. Van a ser instruidos por el grupo de infectología. Esto es sí o sí una condición necesaria para que ustedes puedan ingresar al hospital y estar, por ejemplo, en la sala. Entonces, está planificado esta semana, posiblemente mañana, que ustedes tengan que venir a hacerse la instrucción. Y la semana que viene, saben que nos quedan 2 semanas que van a ser cortas, una por el examen final y el otro por el feriado. Entonces nos quedarían 8 días para que ustedes puedan venir, con lo cual los vamos a repartir aproximadamente en 5 alumnos por día que vengan después de las clases, aproximadamente 11, 11 y media, que se acerquen al hospital, a planta baja neurofisiología, y ahí los vamos a distribuir entre consultorio, estudios y la sala como para que vean pacientes, siempre que se haya cumplido el protocolo que el hospital exige por el tema COVID. El orden en que van a venir es el orden que yo tengo de la lista. Yo de ahora en el Classroom, que ahora voy a subirlos a todos, les voy a decir, pero les voy adelantando que los primeros alumnos serían Avanzini, Burstein, Cabezas, Corimayo y Costa Florencia. Ellos serían los que tendrían que venir el martes de la semana que viene, por la lista. Los últimos son los chicos que tuve que agregar que no estaban, que ya saben que son de Jesús, Ventura y Buarque, y alguno más también del aeronáutico, pero bueno, después les digo bien. Entonces van a venir del martes al viernes de la semana que viene y del lunes al jueves de la otra semana, porque el viernes es el final. Sí. Perdón, ¿Profesora, va a doctora, ser disculpe. obligatorio? No, a ver, no escuché.
Yo pregunté si va a ser obligatorio, porque yo, por ejemplo, estoy con otra cursada en las tardes. Bueno, la verdad que tengo que hablar con la gente de docencia, desconozco. Yo creo que como está todo esto tan instaurado de esta manera, va a ser en principio opcional, no creo que sea obligatorio. Más que nada también porque ustedes estaban pidiendo venir a hacer prácticos. Como arrancamos esta cruzada sabiendo que no iba a haber prácticos, reforzamos todo lo que tenga que ver con videos, imágenes de pacientes, etcétera, con lo cual creo que también tiene una buena instrucción. No, y lo agradecemos. Pero bueno, déjenme que yo averigüe y les comento esto. Claro, Sí, profesora, además y- porque hay compañeros que no están en Argentina. Igual, muchas Sí, gracias, o sea, quiero estamos decir eso, lo agradecemos Perdón, un montón. hace un chicos, montón necesito de- pedirle una cosa. Dale, Doctora, Sí, yo soy Cabezas, me nombró para el martes, pero tengo un examen a las 4 de la tarde. Tengo examen en la facultad, ¿le puedo presentar un certificado? ¿Podría cambiar de día? bueno, hagamos una cosa porque no quiero interrumpir más tiempo al doctor. Yo ahora mismo estoy en el hospital y estoy tratando de subirlos ya todos al Classroom. Traten de comunicarse conmigo por medio del Classroom y lo vamos viendo. De última, si ustedes cambian uno por uno, si a vos te tocaba el martes y no podés venir por una cuestión entendible, cambiá sino con el que tiene que venir el miércoles, arreglá vos con tu compañero. Lo que sí les digo es que no puede haber más del cupo de 5 por día, porque no tenemos lugar, esto fue todo bastante intempestivo y tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces, la verdad que yo voy a averiguar, no creo que sea obligatorio, pero el que no pueda venir, bueno, no vendrá y se perderá el práctico, ¿está bien? Doctora, una consulta, ¿le llegó bien el mail con la lista de todos los mails para el Classroom? Ayer estuvimos con, no me pude, sinceramente no lo pude abrir, pero por una cuestión de exceso de trabajo mío. Yo ahora Ok. me voy a dedicar a esto y cualquier cosa les mando un mail a donde ustedes me dijeron, si tengo un problema yo se los mando por mail. Ok, yo ahora le mando en la misma cadena el mail que me faltaba, que lo había puesto en el mail, así ya está todo completo. Cualquier cosa Bueno. nos va avisando por ahí. Muchas gracias. No, de ¿Puedo hacer nada. una última consulta, perdón? Sí. El tema de la formación para los protocolos y demás, ¿es el día de mañana jueves? En principio me dijeron que sí, que es para mañana jueves. ¿Y en qué momento del día? ¿Por la tarde también Para o por el explicar día la del horario? gente de docencia con ustedes, ¿no? Yo ya eso ya no listo. lo manejo. Perdóname que no No, lo está manejo. bien. Esperamos Me noticias dijeron que entonces. les vaya adelantando esto como para que ustedes lo sepan, pero Perfecto. más de ahí estaban tratando de arreglar, estamos con reloj corriendo, y también Me imagino. la idea es que creo que después les viene a ustedes dermatología y quieren también instruirlo ya con este tema de la seguridad como para que les sirva para más adelante. Pero como saben que tenemos poco tiempo de cursada, que ya esta semana la perdimos, están tratando de hacer todas las personas que están involucradas tratando de apurarse para que ustedes puedan venir al práctico. Es lo que se puede hacer, después veremos. Perdón, Y hay una chica que no... entonces pasando en limpio, mañana tendríamos en el hospital la charla con los protocolos y la semana que viene de A5 iríamos a los prácticos, digamos. ¿Sería así? Teoría, y lo que estamos apuntando es a eso. Si llega a haber algún imprevisto, lo veremos. Pero la idea es tratar de que ustedes me adelantaron que les transmitiera esto, que mañana posiblemente van a ser citados para hacer la instrucción. Ah, ok, perfecto. Porque nosotros tampoco tenemos protocolo de vestimenta ni nada. Eso supongo que nos los deberán mandar también. Eso les van a decir todo, sí, para eso justamente es la reunión de información. Sí. Ok, perfecto. ¿Está de Jesús presente? Ok, bueno. Bueno, listo, entonces los dejo con el doctor y nos vamos comunicando por el Classroom, y si no, de última, si ustedes no están todos en el Classroom, me escriben al mail de Marchesoni Universidad. Muchas gracias, doctora. Doctora, Gracias, doctora. una cosita más. Hermosa noticia. Disculpe. Chao, chao. Doctora, Sí, ¿para la gente del aeronáutico esto también está incluido? ¿qué? Para la gente del aeronáutico, ¿esto también está incluido? Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. de nada, hasta luego. Gracias, Cintia, muchísimas gracias. Muy buena noticia esa.
Bien, aprovechen el enorme esfuerzo que significa para todos los médicos del servicio y del hospital recibirlos a ustedes y trabajar con las restricciones que tenemos hoy día con alumnos, que eso es un tema, pero la idea es hacer un esfuerzo para que ustedes puedan ver pacientes, puedan ver patología y, digamos, consoliden los conocimientos. Bueno, seguimos. Doctor, Entonces, perdón, sí. aprovecho la interrupción. Yo le quería consultar acerca del daño por reperfusión en la isquemia. Sí. En otras materias había visto algo y no sé si se aplica también en este caso. Sí, el daño por reperfusión es lo que genera la hemorragia y las complicaciones hemorrágicas del tratamiento trombolítico, ¿no? Pero bueno, es quizá la única opción que tienen muchos pacientes y otros se puede atenuar. Por ejemplo, muchas veces el daño por reperfusión se produce por un aumento en la presión arterial. Por eso después del tratamiento trombolítico, o cuando se está haciendo, mejor dicho, se baja la presión arterial un poquito más que a los pacientes que, digamos, que se requiere el nivel de presión arterial para ingresarlos al tratamiento, ¿no? Se baja un poquito más. Pero bueno, a veces sangran. Y a veces sangran también los pacientes que con una estenosis carotídea muy severa se les tapa la arteria por endarterectomía, eso lo vamos a ver después, y ese chorro de sangre que va al cerebro puede producir un sangrado por reperfusión o un fenómeno de complicación por reperfusión. Así que también el posoperatorio de los pacientes con estenosis carotídea tiene que ser muy vigilado y muy seguido para evitar estas complicaciones. Bueno, seguimos con el tema de este momento que estamos viviendo del COVID. Doctor, Sí. perdón. Respecto a lo último, lo había preguntado también mi compañero, no sé si es lo mismo. Dijo que después de las 6 horas, haciendo una resonancia, si ves que hay una gran zona de penumbra, puedes hacer qué tipo de tratamiento. Endovascular. En principio, endovascular. ¿Sí? O sea, la trombólisis sistémica es también endovascular, ¿no? No, la vía endovascular utiliza en algún caso TPA, algún caso excepcional, pero en general es por métodos mecánicos. Se aspira el trombo, se usan algunos de los dispositivos que comentamos y se retira el coágulo. Ok. Se trata de sacar ese coágulo. Mecánico. En cambio, la trombolisis lo que hace es químicamente lisa el trombo por un mecanismo fibrinolítico, pero también si el coágulo está muy distal, se puede aplicar el trombolítico localmente, digamos, por medio de la vía endovascular. Eso también es otra alternativa por vía endovascular de este tratamiento. Después creo que viene alguna diapositiva que nos va a volver al tema de la vía sistémica, ¿no? Bueno, déjenme terminar esto de el ictus en la emergencia actual. Cuidado entonces, un paciente sin fiebre, sin signos respiratorios significativos puede ser COVID positivo y tenemos que manejarnos con todas las medidas de protección, que son las que aquí menciono, porque en Europa hubo muchos médicos contagiados por no emplearlas, ¿de acuerdo? Hoy día atendemos al paciente en estas condiciones con todas estas medidas de protección, el barbijo, KN95, las gafas, etcétera, etcétera. Y tenemos dos vías. El paciente que viene con evento cerebrovascular ingresa al área roja, que está aquí marcada con la flecha, porque el año pasado el paciente con ataque cerebrovascular se quedaba en la casa por miedo a contagiarse, y el ataque vascular cerebral no se tiene que quedar en casa porque la evolución va a ser peor que si se interna. Tiene muchas posibilidades terapéuticas, por lo menos la trombolisis sistémica se puede hacer sin ningún inconveniente. La vía endovascular es más complicada y se selecciona para casos muy especiales. Cuando pase entonces esta pandemia, vamos a tener posiblemente a lo mejor la ocasión de ver un paciente que ingresa con un ataque cerebrovascular y va a la guardia y se encuentra con toda esta sala atestada de pacientes que consultan por
muchas veces banalidades, y las personas que están detrás de esta mampara tienen que estar alertadas que un paciente que tiene algún síntoma compatible con un evento cerebrovascular tiene prioridad, es una emergencia. Y una vez que pasa la puerta, entonces hay posibilidades de hacer las cosas lo antes posible, porque vimos que 1 hora y media es mejor que 3 horas, y 3 horas es mejor que 4 horas y media, entonces cuanto antes mejor. Si se hacen todas estas medidas en forma simultánea, se gana tiempo. Digamos, el paciente es visto por el médico clínico, detecta que puede ser un evento cerebrovascular, hace el interrogatorio, el examen neurológico, pide las imágenes ya para que se hagan, toma la muestra del laboratorio, todo esto en paralelo. Cuidado que puede haber algunos simuladores y hay que tomar en cuenta todas las cuestiones que comentamos antes que pueden simular un evento cerebrovascular. La clínica, imágenes y el laboratorio nos van a ayudar a detectar si se trata de un simulador o un evento cerebrovascular. También tener en cuenta que hay algunos pacientes que van a tener manifestaciones neurológicas que aparentan no vasculares y lo son, ¿no? Para no perderlos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces, la tomografía computada que nos puede mostrar esto que está acá a la izquierda. Esta pequeña imagen blanca es un coágulo en una rama de la arteria cerebral media. Es la arteria cerebral media hiperdensa que comentamos antes. Esta es una angiotomografía, tomografía computada con inyección de contraste intravenoso, y entonces se ve la arteria cerebral media muy bien, como la vemos aquí, la bifurcación, y aquí está la obstrucción de este paciente que tiene esta imagen hiperdensa, ¿no? Ya tenemos la seguridad que se trata de un evento cerebrovascular, ¿no? Va a trombolisis sistémica si está en ventana de 3 horas o de 4 horas y media. Si excedió esta ventana, irá entonces a trombectomía directa. Pero la trombolisis entonces se hace con la dilución entonces del TPA para que el cálculo de la dosis es 0,9 miligramos por kilo de peso, máximo 90 miligramos, aunque el paciente pese más de 100 kilos. 10% entonces se aplica en bolo, el 90% restante en los 60 minutos por infusión intravenosa. No se administra aspirina, no se agrega heparinas en las primeras 24 horas. Estos son los problemas que a veces ocurren después de la administración del TPA o de la toma de decisiones. Las complicaciones hemorrágicas es el fantasma para nosotros. Pero puede ocurrir que la arteria se vuelva a tapar, ¿no? Se destapa por el trombolisis y se vuelve a ocluir porque no usamos aspirina. Si el paciente tomó en la casa aspirina, no pasa nada, pero nosotros no le damos aspirina y no le damos heparina por el pánico a la hemorragia intraparenquimatosa o la hemorragia relacionada con la trombolisis. Entonces puede volver a ocluirse esa arteria. Si estamos en ventana, la vía endovascular puede resolvernos el problema. La tercera condición es este fenómeno alérgico, el angioedema bucolingual, que ocurre en un porcentaje bajo, pero potencialmente complicante de casos. Es esto que está mostrando este paciente. La lengua empieza a crecer dentro de la boca por el angioedema lingual y puede obstruir la vía aérea. Estos pacientes pueden requerir la colocación de un tubo nasotraqueal, porque esto puede, digamos, complicar al paciente. Por supuesto, tenemos que tener a mano dexametasona, adrenalina, porque a veces con eso se resuelve. Este paciente mismo, al día siguiente, está con esta lengua que vemos acá abajo, normal. Por suerte la trombolisis fue eficaz y no hubo ninguna complicación. Y esto suele suceder en el último minuto de la aplicación del TPA. Así que cuidado con esta condición. Bueno, las complicaciones de estos pacientes trombolizados sistémicamente son sangrados por distintos lugares. Esta es la primera trombolisis que hemos hecho, el chichón cuando se cayó y se golpeó contra la mesada de la cocina, pero lo que le tememos es a esto, al sangrado intraparenquimatoso y convolcado ventricular, ¿no? Aquí vemos otro caso, un paciente
que sucedió, que tuvimos ingresado en la primera década de 2000, paciente que en plena actividad, hemiplegia derecha, afasia, lo trae a la familia, llega muy rápido, el score del NIH en este caso es 22, está muy cerca de entrar en coma. Tenemos el peso del paciente, la presión arterial muy bien, no tiene ningún antecedente significativo, hacemos la tomografía computada que no muestra sangre. Entonces, diagnóstico, evento isquémico silviano izquierdo. Preparamos el TPA, esta dosis, ¿no? 10% empezamos con el bolo y el resto en 60 minutos. Aquí lo tenemos el paciente en terapia intensiva. A la izquierda el doctor Bonardo está haciendo un Doppler transcraneal. El sensor del Doppler está aquí. Hay una zona muy delgada de hueso, se puede traspasar fácilmente y nos puede dar la pulsatilidad de la arteria cerebral media. Ven aquí que está muy baja. Es compatible con lo que pensábamos, obstrucción de la arteria cerebral media. El score del NIH de 22 viene bajando hasta terminar la infusión en 13. A los 30 minutos el paciente empieza a mover el brazo, endereza la cabeza porque tenía una desviación conjugada de los ojos y de la cabeza. Y esto se correlaciona con un aumento en el latido, en la pulsatilidad de la arteria cerebral media, y al final de la infusión la arteria late normal. La arteria se destapó. Por vía intravenosa, con el TPA hemos logrado ese efecto y el paciente se va de alta a los 3 días. Un paciente con infarto silviano que no se destapa está más de un mes internado y sale hemipléjico y afásico. Este es el paciente por consultorios externos a los 3 meses y vemos que está muy bien, ¿no? Camina. Este es Pablo Bonardo que le está pidiendo al paciente que cierre los ojos. No está afásico, tiene algunas alteraciones, no está perfecto. Bueno, esto no sucede en todos los pacientes, sucede en el 20% de los pacientes con una respuesta tan espectacular, pero en un porcentaje significativo de casos la trombolisis sistémica es eficaz. Así que es lo mejor que podemos hacer y lo podemos instaurar en ventana de 3 horas o de 4 horas y media. También podemos hacer otras opciones terapéuticas para pacientes que sobrepasan esa ventana. Por ejemplo, el tratamiento endovascular empleando la trombectomía para liberar este coagulito que tenemos aquí, que está tapando la arteria silviana que está produciendo este infarto, ¿no? Bien, ya dijimos cómo es. En ventanas de 6 horas, el tratamiento es por vía endovascular, con muy buena recuperación, y lo que se ve en este trabajo es que cuanto antes, mejor, y cuanto más destapada está la arteria, mejor. Obvio, pero se pudo demostrar. Este es un paciente tratado con trombectomía mecánica en nuestro hospital. El coagulito aquí vemos, paciente que pudo extraerlo la doctora Garbullino. Bueno, ¿qué pasa si viene un paciente que se despierta con el hemipléjico y afásico? Bueno, este es un ataque vascular en el despertar, por decirlo de alguna manera. Bueno, este paciente está fuera de ventana para trombolisis porque no sabemos cuándo ocurrió la obstrucción arterial, cuándo se durmió o 5 minutos antes de despertarse. Bueno, hasta hace muy poco este paciente estaba fuera de ventana para trombolisis, pero miren lo que se publicó hace 3 años. Trombectomía para pacientes entre 6 y 16 horas. Por supuesto, empleando resonancia magnética para identificar que el centro del infarto y la zona de penumbra, cuando el mismatch da positivo para actuar, este paciente puede ser trombectomizado. Y miren el beneficio, 45% de pacientes con independencia funcional a 90 días contra 7%. Claro, son pacientes que tienen arteria carótida obstruida o arteria cerebral media obstruida en M1, no lesiones más distales.
¿no? Pero este beneficio se ve. Para estos casos, entonces, hace falta tener el resonador y la opción de un programa que se llama RAPID, que permite la rápida confrontación, zona de perfusión permeable o, digamos, tratable, y una zona de, digamos, del infarto con el núcleo del infarto pequeño, cuando el mismatch es favorable a un número que estadísticamente se calcula, adelante. Entonces, estos pacientes también pueden ser tratados, pero necesitan la vía endovascular, y eso no todos los centros médicos lo tienen disponible, y requiere más tiempo. Pero esta historia todavía no termina, y no termina. Miren, esto está publicado en el 2019. Esto es empleando la misma tecnología que acabo de decir, resonancia magnética con mismatch, difusión, perfusión, para trombolisis sistémica. Para pacientes que tienen entonces ese mismatch habilitable, también le puede ir mejor. Entonces, el reloj antes de las horas pasa a un reloj cerebral que tiene que ver con la identificación del núcleo del infarto, que tiene que ser chiquitito, y el área de penumbra muy grande. Doctor, le hago una pregunta, aunque... Vamos. Bueno, sí, vale. Yo pensé, o sea, de antemano creo que o sea, la zona de penumbra, que siga siendo zona de penumbra y no con necrosis, con muerte cerebral, o sea, perdón, con muerte de las neuronas, Sí. o sea, insalvable, Sí, estaría dependiendo del tiempo. Pero... Sí, exacto, y de la circulación colateral, y de varias cosas que todavía no conocemos, ¿no? Por eso hay algunos pacientes que tienen esa penumbra enorme, ¿no? Y otros pacientes de entrada tienen un infarto con difusión positiva en todo el territorio de la arteria cerebral media, por ejemplo, de otra arteria, ¿no? El infarto del territorio posterior tiene una ventana de tiempo un poquitito más grande. O sea que cuando se tapa la arteria basilar, quizá hay más tiempo también, ¿no? es re loco. ¿Cómo? No, que me parece re loco que dependa de Por muchas suerte, cosas. hemos salido de una época en que no había nada que hacer. Antes de 1995 no hacíamos nada, a esta época en que hay un montón de cosas que hacer. ¿Sí? El concepto que hay que tener para entender todo esto y para prepararse para el futuro es lo que ven en la diapositiva. Tiempo es cerebro. Cada minuto cuenta. Bueno, ahora vamos a ver prevención de la recurrencia, ¿eh? Y así terminamos, porque ya van a ser 3 horas y media. No, 3 horas. Bien. Doctor, Bien. una pregunta. Entonces, Sí. porque nada, tengo un ejemplo, justo pasó la semana pasada. La madre de un amigo se despertó con convulsiones, o sea, estaba durmiendo, convulsionó mientras dormía, la llevaron al hospital y resultaba que era una ACV que había tenido. Mi pregunta es, entonces, porque yo le pregunté qué le dieron y me dijeron que estuvo, obviamente él no entiende nada, que la internaron, que le hicieron estudios y lo primero que le revisaron era en el examen físico, así como los videos que nos está mostrando usted, gracias a Dios no tenía nada, como que primero habían dicho que había sido un ataque isquémico transitorio, después dijeron que no, que fue una ACV. Pero como que no me termina de quedar claro bien cómo lo tratás. Mira, para ese caso puntual, ¿el paciente cómo está ahora? ¿Bien? Ahora está perfecto, le mandaron, Bueno, entonces, como que al principio ella no se acordaba por la convulsión. Probablemente no tuvo un ataque vascular cerebral, sino que tuvo una parálisis de todo. Tuvo una convulsión y después un defecto motor que se clarificó en las horas siguientes. Algunos pacientes tienen convulsiones en el evento cerebrovascular cuando se instala el evento. Esos pacientes no son fáciles de identificar. Si hubiera sido ese caso, y si no hicieron trombectomía o fibrinolisis sistémica, el paciente debería estar ahora hemipléjico, afásico si el hemisferio es dominante.
Lo que seguramente tuvo es una parálisis de Todd. Ese paciente hay que estudiarlo porque tuvo una crisis convulsiva y puede ser secundaria a alguna lesión preexistente que está a lo mejor creciendo, un tumor, un glioma. Ojo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Bien. ¿No, Bueno, no sería un simulador? O sea, al comienzo que vimos camaleón, que tipo no parece, pero es, o simuladores. Luego tener convulsiones. Bueno, sí, puede ser un simulador. De hecho, está dentro de los simuladores la parálisis de Todd, un evento convulsivo, sí, claro. Ok, gracias. Bien, bueno, ¿qué pasa entonces con un paciente que no es elegido para trombolisis porque llegó al otro día, porque tiene contraindicaciones de todo tipo? No se puede hacer ninguna de las alternativas terapéuticas que hemos mencionado. Entonces llega el paciente con la presión arterial por las nubes, más de 220 de sistólica. Todos sabemos que la presión alta enferma las arterias, pero en agudo puede hacer que la circulación colateral mejore por algunas vías, ¿no? Si hay más presión, mejor circulación colateral. Entonces, bajar la presión puede significar un riesgo de que ese paciente empeore. Pero por otro lado, mantener presiones muy altas también es contraproducente. Entonces, hoy día no bajamos la presión arterial salvo que esté elevadísima. Y si bajamos la presión arterial, nos atenemos a las consecuencias. Entonces, la presión ideal sería esta, que es la que usamos para la trombolisis como, digamos, límite para aplicarla. Pero si vemos un paciente con 220 de sistólica, no hacemos nada, porque la presión solita baja. En muchos pacientes la presión está alta por este mecanismo que tiene el cerebro de aumentar la presión para quizá mejorar la circulación colateral. La función respiratoria. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le ponemos máscara o no? Por suerte tenemos esos sensores de saturación que nos permiten ver si el paciente tiene una saturación que está por arriba de 93, 94. Si está con esa saturación, adelante. Si está baja, cuidado, hoy día puede ser COVID. Medio interno, sodio, solución glucosada o solución salina. Porque el paciente nada por boca, está hemipléjico, le damos por boca, se va a aspirar, ¿no? Generalmente usamos solución salina porque todo lo que aumenta la glucemia le va peor al paciente. Temperatura corporal. ¿Tiene fiebre? Puede ser COVID, puede ser una encefalitis. Igual, si no es ninguna de estas condiciones, bajamos la temperatura corporal con paracetamol. Cuidado con los esfínteres, porque el paciente a lo mejor tiene esta hipertensión arterial porque tiene un globo vesical por acá. Entonces, nos fijamos, entonces, si no tiene un globo vesical, palpamos, percutimos, digamos, hacemos una ecografía vesico urinaria, ¿no? Y vemos si hay una dilatación de la vejiga, ponemos una sonda vesical, ¿no? Prevención de escaras, cuidado. Las escaras hay que prevenirlas de entrada y tratar de que no se produzcan, porque es una complicación importante. Muchos pacientes vomitan en el primer momento, y eso puede producir una broncoaspiración y la complicación final, ¿no? Así que sonda nasogástrica, uso de antivomitivos, cualquiera de estas dos cuestiones se pueden aplicar. Bueno, este es el trabajo del doctor Bonardo, que hizo en pacientes jóvenes, que demuestra que la presión alta en pacientes con ataques cerebrovasculares va bajando a medida que pasan los días sin ninguna intervención médica. Así que no hacemos nada, salvo que la presión esté en 240 o 270, ¿no? ¿Qué hacemos en este paciente que ya no podemos hacer nada para el tratamiento agudo? O aquel paciente que lo hemos trombolizado, que está perfecto, y tenemos que prevenir la recurrencia, tenemos que prevenir, identificar cuál fue la causa de este evento cerebrovascular para evitar que vuelva a suceder. Entonces tenemos que descartar que el corazón tenga alguna complicación, que genere coágulos, que no tenga una enfermedad de vasos proximales, ¿no? O que al final sea una enfermedad de pequeños vasos, cual tendremos que tratar la hipertensión arterial, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces tenemos que tipificar el evento cerebrovascular, cosa que empezamos a hacer si hicimos el tratamiento trombolítico después de las 24 horas. Si el paciente tiene fibrilación auricular, bueno, el mejor tratamiento que podemos elegir para este paciente es la anticoagulación. Ahora, si detectamos una fibrilación auricular en un paciente que nunca ha tenido síntomas, también la fibrilación auricular es una cuestión de riesgo para generar eventos cerebrovasculares. Ahora, si es en un joven, el riesgo es bastante bajo y puede estar alrededor del 1% por año. Este es un score que se llama de CHADS, que identifica elementos que nos aumentan el riesgo de padecer eventos cerebrovasculares. CHADS es C, falla cardíaca congestiva; H, hipertensión arterial; A, de edad en inglés; D, es diabetes, 1 punto; y S, de stroke. Si ha tenido un evento cerebrovascular, sumamos 2 puntos, o un ataque isquémico transitorio, 2 puntos. Si no tiene ninguno de estos elementos, va a ser 0, 1% por año. Entonces, 1% por año, la anticoagulación tiene 1% por año de complicaciones, estamos cambiando riesgos. Quizá este paciente es para darle aspirina nada más. Pero si no, a medida que el score aumenta la incidencia o el riesgo, 7% por año, a 10 años 70% le va a pasar, anticoagulémoslo. Por supuesto, si queremos analizar el riesgo de hemorragia, tenemos, este score que se llama Hasbled, que analiza el riesgo de complicación hemorrágica. Bueno, estos son los estudios que se hicieron en la década de 1990. ¿Cómo? ¿Pregunta? No, tiene el micrófono prendido la compañera. Bien, bien. Bueno. Creo que está en el colectivo. Flor, tenés el micrófono encendido. Flor Costa, por las dudas, porque son como 4. Bueno, muy bien, gracias. Estos son estudios que se hicieron en la década de 1990, la década de oro para el ataque vascular cerebral, ¿no? Aquí se demuestra que la anticoagulación reduce en un 60 o 70% la aparición de ataques vasculares cerebrales. O sea que no hay dudas que un paciente con fibrilación auricular tiene que ser tratado con anticoagulantes. El problema es que estos anticoagulantes tienen ciertas interacciones con alimentos, con medicamentos y demás, y mantener un ring entre 2 y 3 es a veces muy difícil. Entonces, el paciente se pasa para arriba, para abajo, no está anticoagulado, puede sangrar, etcétera, etcétera. Por suerte, en los últimos años se han desarrollado nuevos anticoagulantes, antifactor 10, antitrombínicos, son muy caros, pero son igual de potentes o más, y tienen menos complicaciones, y no necesitan esos controles que tenemos que hacer todos los meses para ver cómo está el ritmo. El problema es que estos medicamentos no tienen antídotos. Por ejemplo, si el paciente tiene que operarse de una apendicitis, ¿cómo revertimos la anticoagulación? Para la warfarina o el azenocumarol sabemos cómo hacerlo. Para estos medicamentos nuevos, no. Pero para el dabigatran, por ejemplo, que tiene excreción renal, hay un antídoto que es el adalimumab, ¿no? Carísimo también. Pero los hospitales que lo tienen pueden usar este tipo de medicaciones en sus pacientes. ¿Qué otra opción terapéutica? Bueno, el paciente que tiene fibrilación auricular lo anticoagulamos. El paciente que tiene otra condición que no identificamos, tiene atenomatosis, no tiene enfermedad carotidia sintomática significativa, entonces, bueno, le ponemos aspirina. Usamos 100 miligramos de aspirina porque con esa dosis bloqueamos la ciclooxigenasa y no tenemos demasiadas complicaciones sangrantes. Algo que tiene un poquito más de potencia que la aspirina es el clopidogrel, también introducido en la década de 1990. El problema del clopidogrel es que tiene que transformarse en la droga activa porque tal como viene el clopidogrel no es activo, necesita el citocromo. Por lo tanto, cuidado, estos medicamentos que usamos con aspirina y con clopidogrel pueden bloquear el pasaje a la droga activa, que es el bloqueo del receptor de ADP.
Entonces, no usamos estos medicamentos, o sí, los usamos, pero en un momento distinto. Por ejemplo, el clopidogrel lo usamos a la noche y el omeprazol a la mañana, por ejemplo. Combinación de antiagregantes. Todo busca reforzar el efecto antiagregante, porque el clopidogrel y la aspirina actúan por vías distintas, entonces se puede potenciar el efecto. ¿Puede ser útil la combinación de antiagregantes? Todos estos estudios hechos en la primera década del 2000 demostraron de que no hay diferencia significativa entre usar combinación o cada uno de ellos por separado. Incluso aumentan las complicaciones hemorrágicas. Pero la historia no terminó y apareció este estudio chino en la segunda década del 2000, que demuestra que sí, esta combinación de antiagregantes es útil para casos especiales. ¿Cuáles son? Los pacientes que han tenido ataques isquémicos transitorios o que tienen un evento cerebrovascular con mínima secuela. En esos sí funciona. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes. Doble antiagregación por un mes. Tienen que recordar, en los ataques isquémicos transitorios era una emergencia médica. Si van a aplicar doble antiagregación, no pueden esperar que el clopidogrel tenga efecto al quinto día. Tienen que usar una dosis de carga, 4 comprimidos juntos. Entonces tienen el efecto antiagregante ya. Esta paciente tiene el párpado caído, la pupila más chica, estuvo cargando un auto después de las vacaciones, que yo hizo ciertos esfuerzos físicos, dolor en la órbita izquierda. Tiene una disección carotidia. Miren, aquí tienen la resonancia magnética con la carótida del lado izquierdo, más chica que... perdón, la carótida es todo esto, está más grande, pero el flujo demuestra que está disminuido, porque este sombrerito que vemos acá es el hematoma en la carótida. Comparada con la carótida del otro lado, el flujo aquí está reducido. Disección carotidia. ¿Qué hacemos con un paciente con disección carotidia? Bueno, a 3 meses los pacientes con disecciones carotidas, que son generalmente jóvenes, tienden a recanalizarse solitas, ¿no? Pero hoy día, hace 10 años o 15 usábamos anticoagulantes. Hoy día usamos antiagregantes plaquetarios y creemos que nos va igual, ¿no? Algunos cirujanos endovasculares, cuando se hace el diagnóstico, colocan stents. Todas estas indicaciones no están basadas por estudios controlados. Bueno, puede haber un paciente, mujer, que tenga cefaleas, que tenga una leve hemiparesia que se está instalando y que se está poniendo confusa, etcétera, etcétera. Cuidado, esa mujer joven puede tener una trombosis venosa cerebral. Y aquí vemos este enjambre de venas, esta es una angioresonancia venosa, donde no se ve bien el seno longitudinal superior, que es este. No se ve blanco como esto, se ve con tonos de grises, donde ponen en evidencia los coágulos, que aquí hay un coágulo, aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí lo vemos con contraste, con gadolinio, el coágulo en el seno longitudinal superior. Este es el gadolinio que pasa por acá. Atención, esta paciente requiere anticoagulación, ¿no? Con heparina de bajo peso, se tiene que anticoagular lo antes posible, aunque tenga un pequeño sangradito. Bien, ¿qué hacemos con el paciente que tiene una estenosis carotidia sintomática? Bueno, estos estudios demuestran que la endarterectomía es superior al tratamiento médico. Por ejemplo, endarterectomía 9% a 2 años y medio contra 26% en los pacientes sometidos a control y tratamiento médico. Hay 3 veces menos riesgo en los pacientes que son endarterectomizados. Pacientes con estenosis carotidia sintomática, estoy hablando, sintomática, con estenosis de alto grado, que quiere decir más del 70%, sintomática. Pero la estenosis carotidia puede ser asintomática. ¿Qué hacemos si diagnosticamos un paciente con este tipo de estenosis? ¿Le liberamos la carótida? Década de 1990, como todos los otros 3 estudios que comenté recién,
estudios para estenosis carotídea asintomática. 800 y pico de pacientes tratamiento quirúrgico, otros 800 tratamiento médico. Aquí está, a 5 años, no a 2 años y medio, tratamiento médico, 11% de pacientes tuvieron eventos cerebrovasculares en el territorio de la carótida enferma, contra 5%. Aquí hay una disminución del 50%, 11 contra 5. P significativa para 4 milésimas, muy significativa. Pero vamos a poner los números al revés. A 5 años, un 94% de chance de estar libre de síntomas en el grupo quirúrgico contra un 89% en el grupo médico. Si ustedes me dicen a mí, yo tengo que correr el riesgo de salir hemipléjico de la sala de operaciones, porque ese es el riesgo. 3% en el mejor centro del mundo. Con estas estadísticas, y yo digo, no me hagan nada, déjenme, yo quiero correr la historia natural de esa estenosis carotidia, que es un 89% contra el 94% del tratamiento quirúrgico, en el cual está el riesgo de salir hemipléjico de la sala de operaciones. Pero cualquiera de ustedes me puede decir, esto es endarterectomía, abriendo la carótida, liberando la placa de ateroma, suturando después, procedimiento realmente cruento, clamp arriba, abajo, shunt, qué sé yo, montones de cosas que se hacen. A lo mejor el tratamiento tiene ese riesgo por todo lo que hay que hacer, pero ahora se puede hacer stenting de la carótida, eso puede ser mucho menos riesgoso. Este es el estudio CREST, publicado hace bastante poco tiempo, en el 2010, con una reactualización en 2017, comparando stenting contra endarterectomía, evidencias de eventos cerebrovasculares en los pacientes tratados con estos procedimientos. Miren, con endarterectomía hay una incidencia de eventos cerebrovasculares menor que con el stenting. Gran sorpresa. Pero esto pasa en pacientes, digamos, que superan los 65, 67, 70 años. Si los pacientes que tienen más patología carotidia les va peor con el stenting. En cambio, los jóvenes sí. En los pacientes jóvenes yo creo que el stenting es muy aprovechable y el riesgo es mucho más bajo. Esto está incluso con protección. Se pasa la obstrucción, se infla un balón o se coloca un paragüitas para que cuando se abre el stent con el balón, toda, digamos, el barro que tiene que ver con el ateroma carotídeo no se vaya para el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro no perdona. No es como el corazón. Un infartito en la punta del corazón, no pasa nada. Un infarto, digamos, en la zona de Broca, deja a uno afásico para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, estenosis carotidia asintomática, no estoy hablando de la sintomática, la asintomática, el riesgo de la evolución natural no es tan alto y el riesgo de la intervención puede complicarnos en la toma de decisiones. Todavía mucho más si analizamos los últimos medicamentos que se están usando para controlar el colesterol. Digamos, si usamos esos tratamientos, aquí vemos que la reducción del riesgo no es del 5%, sino que es todavía menor. Es decir, que no estaría tan fácil la indicación de una estenosis carotidia asintomática. Por supuesto, en un paciente joven que tiene que pasar muchos años con esta estenosis, podemos controlar si la estenosis crece, aumenta el grado de estenosis y entonces tomar la decisión. Pero un paciente relativamente joven que dice, bueno, tengo una estenosis carotidia, me puede venir una hemiplegia, mejor lo resuelvo ahora y corre el riesgo. Y en ese paciente el stenting por ahí es una interesante opción. Bien, terminamos entonces. Estos son los conceptos que quiero que se les grabe. Tiempo es cerebro. Cada minuto cuenta. Un paciente que tiene un evento cerebrovascular hay que correr mucho. No hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo en la casa, en el traslado del paciente, en la guardia. Decir, bueno,
el paciente lo trajimos rapidísimo, hace 40 minutos que lo trajimos, tenemos 3 horas de tiempo. No, ese es un error. Tenemos que pensar que cuanto antes se trombolice ese paciente, si tiene un evento cerebrovascular isquémico, mejor. Entonces, el primer paso es diferenciar hemorragia de infarto, hemorragia o tomografía computada negativa, que debe ser una isquemia, ¿no? Y ver si el paciente tiene criterios para aplicar el tratamiento que comentamos antes, que es el TPA, para desobstruir entonces esa arteria. Si no tenemos ninguna opción de esta terapéutica, la aspirina es el mejor medicamento para prevenir eventos isquémicos, para prevención secundaria. El clopidogrel, un poquitito más de efecto, la combinación de los dos en el ataque isquémico transitorio, ¿no? Y la anticoagulación, ¿para qué la usamos? Para prevenir cardiopatías embolizantes, ¿no? Las que vimos, la fibrilación auricular en primera línea. También para prevenir trombosis venosas profundas y embolias de pulmón, y embolias potencialmente paradojales, y para el tratamiento de la trombosis venosa cerebral. La estenosis carotídea sintomática requiere también un tratamiento lo antes posible. Si el daño neurológico que quedó después de ese evento, y después de todos los tratamientos que a lo mejor pudimos o no hacer, si el daño que quedó fue menor. ¿Y cuándo hacer el tratamiento, la endarterectomía? Estamos hablando de la estenosis carotídea sintomática. Bueno, generalmente se espera unos días, si es que hay un infarto importante, pero si un infarto es mínimo o fue un ataque isquémico transitorio, cuanto antes, mejor. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Disculpe, doctor, pero yo estoy medio en una nube. Fue como demasiada información. Necesito procesarlo. Sí. Pero no, me gustó que la clase fue muy ordenada. O sea, fue intensa, pero muy ordenada. Así que eso para reverla me va a servir. Así que muchas gracias. No, al contrario, es lógico que tengan esta sensación que esto es un desastre, que es muy difícil, porque realmente es muy difícil, ¿no? Y lo que tienen que pensar es que un ataque cerebrovascular es una tontería que se resuelve así nomás. No es así, ¿eh? El diagnóstico tiene sus problemas, el tratamiento tiene los suyos. Hay distintos tipos de tratamientos que se pueden aplicar en ciertos pacientes sí, en otros pacientes no. Por lo tanto, digamos, los que se dedican al tratamiento de estos pacientes están especialmente entrenados y son neurólogos especialistas en enfermedad cerebrovascular, ¿no? No cualquiera puede tomar todas estas decisiones contra el reloj, pero necesitamos que todos los médicos sepan que el ataque cerebrovascular tiene prioridad, ¿no? Entonces el paciente que ingresa en la guardia tiene que ser rápidamente evaluado, le sacan sangre rápido y llaman al neurólogo para compartir la toma de decisiones, ¿eh? Entonces ahí, bueno, la cosa se simplifica. Y no cualquier neurólogo, un neurólogo que a lo mejor hace esclerosis múltiple, o que hace cefaleas, o que hace consultorio nada más, o que, digamos, tiene que estar entrenado en este tipo de condiciones. Nuestro hospital tiene esa facilidad, y no hay muchos hospitales en la ciudad de Buenos Aires que pueden funcionar con tanta agilidad, ¿no? Hay otros hospitales como el italiano, Fleni, etcétera, etcétera, y muchas otras entidades que tienen todos los recursos disponibles para hacer todo lo que yo dije, ¿eh? Pero otros hospitales, digamos, de la ciudad de Buenos Aires incluso, o de la provincia, pueden tener muchas dificultades o simplemente ni siquiera tienen TPA, y en algunos lugares el tomógrafo no funciona, ¿no? Así que si fallamos en eso, no podemos ofrecer todas estas opciones. Pero bueno, como dijimos antes, el ataque cerebrovascular es la causal número 1 de invalidez, así que hay que tratar en el lugar donde uno está de que se vayan teniendo todas estas opciones terapéuticas, empezando por la trombolisis y siguiendo después con las otras alternativas terapéuticas. ¿Preguntas?
Bueno, muy bien. Entonces, descansamos. Mañana creo que tienen que ir entonces al hospital para tomar clases sobre cómo manejarse en este ambiente de COVID. Y aprovechen, por favor, vean pacientes, que eso es muy interesante y les va a servir seguramente. Muchas Perdón, gracias. una consultita sola. ¿Volvemos a tener clases con usted? Porque normalmente me nacen más preguntas cuando vuelvo a ver la clase. Sí, yo creo que les voy a dar el miércoles que viene enfermedad vertebromedular, creo. Ah, listo, porque yo siempre como que vuelvo a ver la clase, me anoto las preguntas y después las hago todas juntas. Perfecto. Dale, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, doctor. Gracias, doctor. doctor. Muy buenas clases. Muchas gracias.